Creo que ya. Hola, buenos días, queridas y queridos estudiantes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta sesión. Creo que todavía vamos a alcanzar la sesión de la siguiente semana, pero como es en el día del cierre, yo creo que la vamos a dejar como para un cierre del curso, hacer nuestras reflexiones. Estoy pensando en hacerles un formulario para, digamos, a manera de ¿cómo llamarlo? Como de una autorreflexión, ¿no? Sobre el curso y yo poder nutrirme un poco con esta experiencia que tuvimos a lo largo de esta asignatura, ¿no? Mm, ya nos encontramos hacia el cierre. Justo va a abrir la actividad integradora el día 24. Hoy vamos a terminar el módulo 5, que es un módulo, digamos, un poquito chiquito. Nos encontramos solo un tema y tres subtemas, que creo que va más encaminado como a hacer esta reflexión crítica, ¿no? Sobre el discurso, ¿no? Ya sea político, social y cómo se desenvuelve en los medios de comunicación. De hecho, cierra con este asunto del desarrollo de la IA y las facultades que nos proporciona, pero también los perjuicios que puede haber detrás del uso de estas herramientas, ¿no? Yo considero que como lo planteamos desde un principio, ¿no? Las herramientas por sí mismas no tienen un valor cualitativo ni adjetivo, ¿no? O sea, no son buenas ni malas, no son mejores o peores, simplemente se vuelven herramientas, ¿no? Y al ser herramientas tienen un propósito utilitario. Considero que una herramienta que cumple un objetivo, ¿no? Puede ser algo de apoyo o de ayuda, ¿no? La diferencia entre apoyo y ayuda es que el apoyo es sobre algo que nosotros podemos hacer y la ayuda es cuando hay alguna acción que no podemos realizar, ¿no? Y aquí es donde yo creo que debe haber una diferencia muy importante, no en cuanto, sí, al discurso, por supuesto que es nuestra asignatura, pero hablando como de un tema de reflexión general, ¿no? Nosotros debemos buscar, ¿no? Herramientas que nos apoyen a resolver las problemáticas que tenemos, ¿no? Que se vuelvan una extensión de nuestras propias competencias y habilidades. Sin embargo, ¿no? Cuando recurrimos a las herramientas como el mero propósito de una intervención, ¿no? Para entender que estamos como impedidos para completar alguna tarea, pues eso se vuelve ayuda. Y la verdad es que las herramientas no proveen ayuda, ¿no? Porque no hay ninguna condición, ¿no? De las capacidades humanas que las herramientas no puedan resarcir del todo. Y es el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Últimamente la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo impresionante, de verdad, esta capacidad de retroalimentarse a partir de lo que nosotros en nuestra experiencia podemos compartir, pues ha tenido un desarrollo. Yo creo que ustedes lo han notado, ¿no? Los temas, por ejemplo, entre más la usamos, como que conecta más con nosotros, no solo a nivel discursivos en este tipo de respuestas que nos brinda, sino ¿cómo decirlo? Como esta vinculación que empieza a tener con nosotros. Yo recuerdo hace un año, por ejemplo, pues a la IA todavía le costaba como entablar estas conversaciones con nosotros, ¿no? Hablarnos por nuestro nombre, redactar algo y que tuviera como esta interpretación de lo que nosotros le hemos señalado. Y si no, revísenlo, prueben usar la IA, por ejemplo, con su cuenta y prueben usarla sin cuenta, ¿no? Es muy diferente, aunque sea el mismo prompt, aunque sea la misma información que le están dando como insumo, ¿no? El nivel de discurso es muy diferente. Esta capacidad interpretativa y de aprendizaje que ha tenido se vuelve un punto muy reflexivo para nosotros, ¿no? Yo en algún punto creo que les mencionaba esto de la transhumanización, ¿no? Que es como todo lo digital, ¿no? Todo lo electrónico puede estar en lo humano y viceversa, ¿no? Como lo humano puede estar en lo digital, ¿no? Estas cosas han pasado ya desde hace muchísimo tiempo, pero empezamos a ver como una practicidad, ¿no? Que recae, ¿no? En nuevas formas de comprensión de la realidad, ¿no? De cómo estamos construyendo este nuevo abstracto de las herramientas ya como parte mecánica de nuestro día a día, ¿no? Siento que muchas veces estamos objetivando, ¿no? Estas herramientas como partes o instrumentos de nuestra vida diaria, ¿no? Supongan ustedes mismos, ¿no? El día que olvidan el celular, ¿no? No, pues mejor me regreso, aunque ya voy a medio camino, pero pues mejor me regreso, porque ¿cómo voy a andar sin celular, ¿no?
se ha vuelto un instrumento integral para el desarrollo del día a día de cada uno de nosotros. Considero que también debe haber como una desintoxicación de este tipo de cosas y volver como a situaciones como más tradicionales, más prácticas, ¿no? Adelante, Pavel, te escuchamos, por favor. Ahorita te contesto, Brandon. Ajá, ajá, claro. Sí. Ujú. Sí, fíjate que esas son, ¿no? Como digamos, como las repercusiones, ¿no? Del desarrollo tecnológico, porque justo nacen para facilitarnos la vida de muchas maneras. Yo, por ejemplo, recuerdo la calculadora, ¿no? Al principio, las calculadoras eran tarjetas de papel, ¿no? Y luego se sofisticó a unas regletas, ¿no? Y luego de las regletas, pues pasamos a lo digital, ¿no? Bueno, primero hubo unas mecánicas, así como máquinas de escribir, ¿no? Que imprimían ahí los códigos, como las computadoras de antes, que también eran por tarjetas, ¿no? Y luego pasamos a la era digital y ya cualquiera podría traer una calculadora y luego pasamos a las calculadoras científicas y luego pasamos a las graficadoras y ahora hay unas que son computadoras chiquitas que hacen cálculos matemáticos muy precisos o muy concretos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, no? ¿Cuáles serían las repercusiones para nosotros? Que ahora para hacer una suma simple sacamos la calculadora, ¿no? Para hacer una multiplicación, ¿no? De dos complejos numéricos, ¿no? Necesitamos calculadora. O sea, el asunto de la tecnología es que también va creando rezagos a nivel cognitivo, que es lo que yo les decía al principio, o sea, sí podemos usar IA y todo esto, pero justo en este uso indiscriminado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cada vez vamos a tener menos reflexión, cada vez vamos a desarrollar menos nuestro aparato crítico sobre un tema, ¿no? Cada vez, ¿no? Que queramos una respuesta, lo vamos a buscar en la IA porque buscamos respuestas mucho más inmediatas. De hecho, esta transición, por ejemplo, de buscar cosas en Google, que sería como la generalidad, a lo mejor alguien usaba Bing o todavía Yahoo o no sé, ¿no? Pero por lo regular nuestras búsquedas eran en Google. Ahora se lo preguntamos a la IA. ¿Por qué? Porque vivimos en una época que yo creo que sí se los comenté, ¿no? Pasamos de la era del conocimiento a la era del entretenimiento. En un momento a principios perdón, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, nosotros estábamos en una etapa de desarrollo tecnológico gigantesco. Decían que el conocimiento ahora se producía que nunca se había producido tan rápido. Algunos hablaban que de manera exponencial, ¿no? Esta década lo estamos produciendo en por dos y la siguiente va a ser por cuatro y la siguiente va a ser por ocho, ¿no? Sin embargo, el entorno, la manera en la que hemos construido la realidad social a través de la tecnología, ¿no? Ha cambiado muchos patrones, muchos paradigmas y sobre todo muchas convenciones. Porque antes, por ejemplo, el crecimiento de las radiotelecomunicaciones pues permitió acercar a la gente. Y en este azar de acercar a la gente, ¿qué sucedió? Pues comunicación más inmediata. Ya no teníamos que esperar a fin de mes para recibir la carta de la abuelita o del tío que vivía en otro estado, ¿no?
ya podíamos hacer, por ejemplo, llamadas, ¿no? A un menor costo, porque antes pues se mandaban cartas porque las llamadas telefónicas eran todavía muy caras, ¿no? Y de hecho, en mi época, ustedes son más contemporáneos a este momento, pero en mi época el teléfono estaba prohibido, ¿no? Y todo el mundo decía, es que es carísimo el teléfono y que no sé qué. Entonces, yo, por ejemplo, tenía muchos amiguitos en Michoacán, ¿no? Y nos escribíamos cartas porque hablar por teléfono era todavía carísimo, ¿no? Entonces, el asunto es este, que las herramientas también al momento de apoyarnos a realizar alguna actividad, no es lo mismo tirar un árbol a puñetazos que tirarlo con un hacha, y tampoco va a ser lo mismo que tirarla con una motosierra, ¿no? Todo este tipo de condiciones van a alterar, ¿no? Y que es el punto que yo quiero tocarles, primero la realidad construida en la que vivimos, ¿no? Estas nuevas formas de construir la realidad social va a estar determinada, no digo que directamente por el desarrollo tecnológico, pero sí va a influir de gran manera. ¿Por qué? Porque va a afectar la manera en la que interactuamos, luego la manera en la que pensamos y luego la manera, ¿no?, en la que podemos pensar, que es justo lo que veíamos con todo este desarrollo filosófico. No en balde veíamos a Weber, a San Agustín, a John Locke, a Rousseau y todo, y cuál era la comprensión de la realidad, porque era tan importante saber cómo entendemos y cómo interpretamos la realidad en la que estamos insertos, no solo como individuos, sino como sujetos por parte de esta estructura, cómo nuestro subconsciente está permeado por una serie de paradigmas anteriores al nuestro, anteriores a nuestra propia vivencia, y también a este constructo, ¿no?, del proceso histórico por el cual, ¿no?, la humanidad ha construido ciertos, ¿cómo decirlo?, conceptos, ¿no?, como el de la libertad, ¿no?, como el de la alienación humana, cosas tan significativas que son para entender la funcionalidad que tenemos. Y también, ¿no?, que este sería para mí uno de los propósitos de, por ejemplo, de esta asignatura, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esta realidad, ¿no? Es importante, muchachos, que estas cosas ustedes se vayan familiarizando con estos temas, porque van a ser, ¿no?, temas que van a permearlos de ahora en adelante, no solo en esta asignatura, no solo en las otras, sino ya en su manera, y ya lo que yo les acentuaba, ya en su manera de entender la realidad en la que vivimos. Y justo les decía, la formación, ¿no?, académica que tienen ahorita, considero que es mucho más fuerte la primera que una segunda, porque la formación académica nos permite entender la realidad de una manera, ¿no? Y justo este fue el tema de la primera sesión que tuvimos, en donde yo les decía, bueno, pues es que los de políticas ven todo como relaciones de poder, ¿no? Los antropólogos lo vamos a ver, bueno, dependiendo del área, ¿no? Yo que soy cultural o social, pues todo lo veo como cultura, ¿no? Pero un lingüista lo va a ver todo a través de la construcción del lenguaje, ¿no? Un filósofo lo va a ver a través de la construcción, ¿no?, del concepto, ¿no?, que esté estudiando. Y así, ¿no? Entonces los químicos todo lo van a ver a partir de la química, los matemáticos a través de todo este eje lógico racional, ¿no? Es por eso que es bien importante la formación, y ustedes, al estar en desarrollo en un entorno académico que va a proveer a la sociedad de diverso, ¿cómo decirlo?, de diferentes construcciones artísticas, ¿no?, independientemente del medio de difusión, porque podría ser digital, electrónico, o pictográfico, o animado, no sé, ¿no? Hay una serie de variables en el arte que ya hemos revisado en algún momento, ¿no? Pero es justo eso, por eso es tan importante que ustedes mitiguen los sesgos, ¿no?, de esta interpretación de la realidad que tenemos, pues para que puedan acercarse realmente a una razón más objetiva y constructivista del entorno social, ¿no? Dice Albert Einstein, no dijo, temo por el día en el que la tecnología sobrepase la interacción humana, el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Sin embargo, esto es falso. No hay evidencia de que la haya pronunciado o escrito públicamente en ninguna de sus recopilaciones. Muy bien, Héctor. Sí, en realidad hay muchas frases que de repente atribuimos. Hay una de Julio Cortázar que que me gusta mucho, ¿no? De que hay que dejar hay que amar a las personas como se aman a los gatos, ¿no? Dejar que se acerquen y bla, 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 pero pues nunca he encontrado la fuente, ¿no? También a mí me encanta Chomsky y hay unas frases que le aluden y tampoco, pero
Creo que sí es importante darle el reconocimiento de quién son, pero hay frases precisamente que nos ayudan, ¿no? No solo a construir, ¿no? Una realidad diferente, sino a construirnos a nosotros mismos, ¿no? Dice Brandon, tengo alguna duda sobre la tarea del módulo 5. ¿Puede contar la celebración infinita debido al funeral del Chespirito? No sé qué sea la celebración infinita, Brian, pero si me dices qué es, yo considero que podemos tocar temas más formales, justo lo que le decía Judida al principio, ¿no? Un poco de referirnos como a notas, ¿no? De relevancia tal vez internacional, pero si no hay internacional, consideran que alguna local puede ser como un propósito referente para la actividad del módulo 5. Adelante. Adelante, Brandon. Fíjate que lo que sugiere, ¿no? El tema del módulo 5 es que encuentren una nota de encubrimiento periodístico sobre una situación relevante, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, hubo un caso muy polémico sobre el encubrimiento de las emisiones contaminantes que pasaron en Volkswagen, ¿no? Entonces se descubrió que Volkswagen, ¿no? Además como que de manipular esta información en los informes que reportaba a la comunidad europea, ¿no? Con sus reportes de ventas y todo esto y sus estándares de calidad, pues también hubo medios a los que controlaba, ¿no? A través, pues, de ciertas prebendas. Entonces, siento que no, Brandon, y viendo así como me lo estás construyendo, creo que debe ser un tema, ¿no? Como de relevancia social, ¿no? Más crítica, ¿no? Yo entiendo que Chespirito, ¿no? Para el insumo cultural, pues es relevante, ¿no? Tal vez incluso no tanto, ¿no? De manera significativa en nuestro país, pero he visto que en Sudamérica sí ha sido un valor que hasta ha tenido algunas intervenciones políticas. Si no revisen, por ejemplo, cuando se presentaban en ciertos países, ¿no? Creo que en Chile durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Se presentaron ahí o algo así, ¿no? A lo mejor si le dieras ese sentido político, por ejemplo, ¿no? Como de estas circunstancias, pero más bien se refiere como al encubrimiento periodístico que pudo haber. ¿Por qué? Porque el encubrimiento periodístico sale de la ética, ¿no? De esta ética profesional y pues entran otro tipo de intereses, cosa que revisábamos la conversación pasada, si recuerdan, ¿no? Si te parece bien, Brandon. Si no, mándame el estudio, lo reviso y ya te doy mis observaciones para que no trabajes doble, por supuesto, ¿no? No lo veo mal, pero sí creo que podría ser algo que te ayude más, ¿no? Que te apoye más en esta situación. Sí, siento que más bien el planteamiento sería un poco endeble, ¿no? Y a lo mejor podrías aprovechar ese mismo tiempo para construir otra alternativa. Si no, reviso y a lo mejor alguno de los casos que le voy a mandar a Judith te sirve a ti, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, también te los mando y los consultas, ya me dices, y si no te busco uno en concreto, ¿va? Vale, pues. Y ya me dice Brandon también, aprovechando que le choca usar las redes sociales por lo mismo que se ven videos que usan y hasta borran las marcas de agua del programa que usaron, etcétera. Sí, ya la verdad es que la inteligencia artificial ha avanzado mucho. Y justo en este azar, ¿no? En este azar de que les digo, sí, la IA tiene muchas mejoras, ha tenido un sincero desarrollo, yo creo que además legítimo, porque por medio de una retroalimentación, digamos, se ha vuelto como autosustentable en su aprendizaje, ¿no? No requiere ya como instrucciones tan precisas como para su desarrollo, pero ya cuando lo llevamos como
no como a una herramienta, sino como al propósito de algo. Y es aquí donde yo les decía, no muchachos, sus tareas no las hagan con IA, incluso para corregir la escritura y todo, no lo hagan, porque primero hay que aprender a hacer bien las cosas. El día que ustedes sepan hacer bien las cosas, van a detectar los errores que tiene la IA, ¿no? Ahorita yo no digo que no tengan esa capacidad, por supuesto, y la verdad es que para los trabajos y las actividades que ya he revisado, uy, de verdad estoy súper contento y motivado porque además veo la carga de las conversaciones que hemos tenido en estas sesiones, pero sobre todo el desarrollo de su aparato crítico. Sin embargo, por ejemplo, cuando la herramienta se vuelve el objetivo, ¿no? Y tú le dices a la guía, hazme esta tarea y todo, no, putz, y ponle fuentes APA y ponle, haz que tenga mi estilo de escritura y cosas así, pues lo hace, pero ¿y entonces dónde queda el desarrollo personal, ¿no? Y justo ha habido temas muy controversiales, de hecho ya sobre investigación y estudios, sobre todo en la comunidad europea, que es creo que la primera que se encarga de regular muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido mucho ahora de que los jóvenes, ¿no? Para en estos síndromes de soledad o de depresión han consultado la IA como un factor de entrevista psicológica, ¿no? Como de apoyo terapéutico. Y la verdad es que dicen, en un principio funciona muy bien, ¿no? Porque brinda acompañamiento, brinda interacción, ¿no? Brinda este apoyo como solidario que requieren algunos de estos jóvenes, ¿no? Pero en donde se cae, ¿no? Como todo este proceso, ¿no? Psicológico es donde debe haber una interpretación, ¿no? Porque si yo le digo a la IA, o me pregunta a la IA más bien, ¿no? Que cómo me siento ahora, y yo le digo, pues bien, todo va muy bien, ¿no? Y entonces aquí empiezan a haber otros factores del desarrollo, lingüístico, ¿no? Porque el lenguaje no solo no se va a basar, la interpretación no solo se va a basar en el desarrollo del lenguaje verbal, ¿no? Va a ser el lenguaje corporal, va a ser, ¿no? La construcción periódica de las conversaciones o de la interacción humana que no puede medir la inteligencia artificial. Entonces dicen, sí, para una situación tal vez, ¿no? De inmediatez, de acompañamiento, de interacción, puede funcionar, pero ya para lo que sería un tratamiento terapéutico, psicológico, de diagnóstico, ¿no? Pues es importante que siga habiendo este lado humano, ¿no? Porque en el lado humano vamos a encontrar, ¿no? Ciertos valores. Y dicen, sí, pues es que mi psicólogo me da por mi lado y no me pone atención, o cuando entro no me dice nada, solo me deja hablar y una hora hablando y al final nos dicen nos vemos la siguiente semana. Aquí ya hay un factor, ¿no? Deontológico sobre la psicología o sobre la terapia clínica que pudiera tener algún paciente con este tipo de asuntos psicológicos. Pero lo que dice es que la IA sigue careciendo como de interpretación de construcción simbólica de las interacciones humanas, ¿no? Cosa que sigue siendo necesaria, ¿no? Para que exista la presencia humana. Sin embargo, ¿no? También hubo un estudio, creo que también en Europa, ¿no? En donde le dicen, hay un asunto con Turing, ¿no? De las leyes de Turing y una es que para que se reconozca como una IA pues debe haber una distinción, ¿no? Entre lo humano y lo que podría ser una inteligencia artificial y entonces por teléfono, ¿no? Se hacían como unos test, ¿no? De si podías distinguir lo que era una inteligencia artificial o una grabación a lo que sería, por ejemplo, la comunicación verbal con una persona. ¿Y qué descubrieron? Que creo que el 70% de las personas habían decidido que la IA era humano, ¿no? Y que los humanos eran la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la IA ya tenía como comportamientos de asertividad y de comunicación empática con los usuarios, ¿no? Mientras las personas pues seguían teniendo como requiriendo de estas interpretaciones físicas, ¿no? Para moldear el lenguaje. Entonces va a haber escenarios en donde la IA, ¿no? Va a partir como este tipo de cosas. Yo les digo, al final el objetivo, ¿no? de todo instrumento tecnológico es ser una herramienta y no el propósito en sí. ¿Y por qué se vuelve importante para nosotros dentro de esta construcción, ¿no? El análisis del discurso político nos permite no solo, ¿no? Entender el mensaje que el agente político en este caso quiera transmitir, es decir, no solo la información que él tenga, ¿no?
a través de la cual, y dependiendo del contexto y el propósito que tenga este tipo de discurso, pues pretenda conseguir, ¿no? El asunto del discurso político, ¿no? Y del discurso social, yo me voy a acentuar más en el político, ¿no? Es que permiten construir realidades sociales, ¿no? Y por eso vemos, ¿no? Las ideologías partidistas dentro de cualquier sistema político que podamos encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a crear, primero lo que les decía, ¿no? Sistemas de identidad, es decir, nos vamos a asimilar o nos vamos a identificar con aquello, ¿no? A lo que queremos pertenecer, pero también nos vamos a distanciar de lo que no queremos pertenecer, ¿no? Entonces, por eso de repente la derecha y la izquierda se vuelven tan opuestas, porque desde su formación están construidas de manera diametralmente opuestas, ¿no? Mientras uno va, ¿no? A lo colectivo, lo otro va a lo individual. Mientras uno va por la libertad, lo otro va por lo ortodoxo, lo tradicional. Mientras uno va a tratar, ¿no? De imponer nuevas formas de pensamiento, el otro se va a arraigar a las ya existentes, ¿no? Ay, perdón. Este asunto, ¿no? Del discurso político y cómo construye realidades también va a generar, ¿no? Nuevas formas ideológicas, porque de repente ya no van a ser los de la derecha y los de la izquierda. Alguien va a decir, ¿y por qué no hacemos un partido de centro, ¿no? Y en algún momento hablábamos de esto, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Van Dyck, ¿no? Decía que el discurso político funciona, ¿no? Como un instrumento ideológico, ¿no? Que reproduce o va a tender a reproducir estas estructuras de dominación, porque la política es un ejercicio de poder. Recuerden que para Foucault el poder no se puede acumular, no se puede exigir, se puede arrebatar y se puede ejercer, ¿no? Que sería el último propósito del poder, ejercer el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Estos ejes de dominación, ¿no? Estos ejes hegemónicos sobre los cuales los agentes políticos construyen, ¿no? Su discurso y desde donde pueden transmitir, ¿no? Este tipo de legitimidad, ¿no? Sobre la posición o sobre su postura política, pues resulta determinante para la construcción de nuevas realidades sociales, ¿no? En algún momento les platicaba esto de Calderón, ¿no? De que su posición había estado tan endeble después de las elecciones de 2006 que qué hizo para legitimar su posición política, pues declaró una guerra contra el crimen organizado, ¿no? Y al declarar esta guerra, ¿no? Vino una serie de discursos que ya por sí misma la mera práctica de la imposición que tenía en este valor hegemónico como jefe de las fuerzas militares al ser el representante del poder ejecutivo, pues ya le daba una autoridad, no solo para transformar la sociedad de manera práctica, ¿no? Sino ya también a través del discurso, ¿no? Legitimar esta toma de decisiones, ¿no? Con el discurso político que él tenía, ¿no? Entonces, también, ¿no? Están, por ejemplo, el poder y el discurso van a estar íntimamente ligados, porque no es lo mismo que Calderón ya como jefe de las fuerzas militares a cargo del poder ejecutivo, de un discurso a que lo haya hecho, por ejemplo, cuando era secretario de energía, ¿no? Cambia muchísimo. Y es aquí, ¿no? Donde Foucault nos hace este acento, ¿no? La percepción de la sociedad va a depender mucho de la posición de poder desde donde emane el discurso, ¿no? Entonces, estudiar, ¿no? La relación que puede haber, ¿no? Entre ideología, poder, ¿no? Desde dónde provienen, ¿no? Estos discursos, desde dónde se está construyendo esta razón ideológica, ¿no? Nos permite hacer una interpretación más cercana, que era lo que veíamos en el módulo uno, ¿no? Con el subtexto del discurso político y social, cómo a veces esta hibridación entre estos dos discursos también sirve, ¿no? No solo ya para manipular o sugestionar a la gente, ¿no? Sino para crear nuevas ideologías. A final de cuentas, ¿no? Y yo les he dicho, ¿no? Nosotros como nuestro valor como agentes políticos no es únicamente la capacidad del voto, ¿no? Que el voto sería un eje transformador, ¿no? De nuestra realidad, no solo política, sino social, también económica. Es a partir de esto, está instaurado en la Constitución, ¿no? Nosotros somos el poder, ¿no? De nuestra razón democrática, de nuestro Estado, no solo como región, sino como constructo simbólico, ¿no? De Estado-nación, recae en la soberanía nacional y nosotros somos la soberanía.
este valor de agencia política que tenemos no solo se va a dar, ¿no? A manera de idiosincrasia en nuestros pequeños grupos, como lo podrían ser lo familiar, la colonia o el barrio, etcétera, ¿no? No va a ser en la razón ideológica, ¿no? A qué partido decidamos o en qué posición política decidamos estar, ¿no? Va a ser a razón de construir un paradigma político, ¿no? Y aquí el paradigma político es que el poder debería servir al pueblo, ¿no? Una razón muy construida a partir de la Revolución Francesa y con la caída de Luis XVI, ¿no? Y María Antonieta, ¿no? Que fue el fin, ¿no? Y es aquí donde el pueblo recobra el poder, ¿no? El poder de dirigir sus propios destinos. No en balde, ¿no? Hay una pintura de Lacroix que es la patria guiando al pueblo y seguramente la han visto, ¿no? Que es la figura como de la Estatua de la Libertad con la bandera francesa y atrás toda la leva, ¿no? De campesinos siguiéndola en la revuelta armada, ¿no? Entonces, toda esta serie de construcciones, ¿no? Que les digo que debemos entender aparte, ¿no? De lo que puede emitir el mensaje o el discurso que esté haciendo el agente político en el poder hegemónico, pues es de construir una nueva realidad social, en donde ¿qué vamos a encontrar? Nuevos sistemas de normas, ¿no? Nuevas jerarquías en la posición estructural de la sociedad, nuevos sistemas de administración pública, y no lo llamo tanto como en la burocracia, ¿no? Sino a partir de este estructural funcionalismo que existe en toda la sociedad, ¿no? Weber ya lo nombraba con los temas de la administración pública, pero en realidad siento que se dirigía más a cómo la estructura va formando a los individuos. Y es justo aquí donde yo les daba el acento del propósito de esta asignatura y yo creo que como parte de las reflexiones finales, ¿no? Sabiendo cómo funciona el discurso político, ¿no? Cómo se comporta la idiosincrasia, la ideología y el paradigma, ¿no? Dentro de una sociedad. Ya con estas herramientas que tenemos sobre la reflexión e interpretación de la realidad en la que estamos insertos, ¿no? ¿Cómo podemos transformar estos mecanismos, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico ante los mensajes políticos que vemos, ante la cultura en la que vivimos, ¿no? Cómo podemos sofisticar, ¿no? Esta realidad en la que estamos insertos y sobre todo cuáles van a ser aquellos factores que van a transformar cada uno de estas categorías, ¿no? Es aquí donde nosotros debemos retomar, ¿no? Como las interpretaciones de que el Estado sí debe de favorecer, ¿no? Los intereses del bienestar público, pero en realidad y en la práctica, ¿cuánto funcionan? Tenemos casos, ¿no? Como el de Bukele, ¿no? Y cómo ha sido criticado porque dicen que está en una violación a los derechos humanos y él como contradiscurso, como réplica, ¿no? A este tipo de aseveraciones que ha dicho, sí, pero ellos no se han detenido a ver, ¿no? El mal que le han hecho a otras personas, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice el Acta de Derechos Universales del Hombre, ¿no? Pues que todos debemos aspirar a una vida digna, porque son derechos inalienables, o sea, no aplica para unos y para otros no, ¿no? Incluso dentro de los crímenes de guerra, ¿no? Están los acuerdos de Versalles todavía, no sé cómo, si sigan llamándose así, ¿no? Pero era, por ejemplo, el respeto a la vida a los prisioneros de guerra y todo este tipo de cosas, ¿no? Que se han ido consolidando a lo largo de la historia, pero que en la práctica realmente, ¿no? No funcionan. Entonces el discurso político muchas veces no es, ¿no? Una razón de construcción idílica sobre el deber ser, ni mucho menos, sino es la defensa del poder hegemónico, ¿no? Entonces, todo este tipo de subordinación que va a traer el poder hegemónico, ¿no? Digamos, el agente político en el puesto, ¿no? Van a estar profundamente relacionados con la percepción que tenga la sociedad de ellos. Creo que justo aquí, en algún momento, alguien, creo que fue Pavel, ¿no? Que hablábamos de la anomia, ¿no? Y llegamos como a esta conclusión, pues cuando la mayoría, ¿no? Del grupo social son anomias, ¿qué va a propiciar? Anarquía. Y la anarquía que va a traer consigo mismo rebeldía contra lo ya impuesto, contra los sistemas de normas, ¿no? Contra esta cultura ya establecida, ¿no? Contra todos aquellos factores que han moldeado nuestra vida hasta este momento. Y es aquí, ¿no? Donde se proponen los cambios. Por eso el poder o la instauración de una figura de poder, lo primero que va a hacer es refrendar su posición.
Y por eso muchas veces el discurso político no obedece a la realidad que vivíamos, que era lo que les mencionaba en algún momento con Peña Nieto, ¿no? ¿Qué decía Peña Nieto? No, es que nos tenemos que amarrar el cinturón. No, oye, pero pues si Peña Nieto tenía pensión ahí en Palacio Nacional, no tenía que gastar en nada, todo le era proveído, ¿no? Con chefs y ropa y gastos y gasolina, o sea, ¿y dónde era apretarse el cinturón? ¿A poco él salió a decir, oigan, yo desde ahora me voy a hacer cargo de los gastos de Palacio Nacional, así como todos los padres y madres de familia se hacen cargo de sus gastos? No, en realidad era un discurso, ¿no? Que estaba buscando legitimar las decisiones que él estaba teniendo para que precisamente no causar estas inconformidades dentro de la sociedad, ¿no? Así pasamos a lo siguiente, ¿no? Que son los enfrentamientos discursivos entre el Estado y la sociedad. Y justamente aquí empiezan a suceder este tipo de situaciones. ¿Por qué el discurso político no obedece contra lo que se está produciendo, ¿no? En la sociedad o a estas interpretaciones, ¿no? De cómo la opinión pública empieza a generar su propio como apropiamiento, ¿no? Del discurso para discernir qué sí es lo que se está escribiendo de manera legítima y cuáles podrían ser falacias argumentativas por parte de este agente político, ¿no? Esto va a generar una serie de inconformidades, ¿no? Ya no solo a nivel social, sino a nivel de movimientos internos, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y creo que en gran parte del mundo, pero aboquémonos a nuestro país. Yo incluso en algún momento les ponía este ejemplo de, ay, se me fue el nombre, pero es el de All Black Lives Matters, ¿no? ¿Alguien se acuerda que fue en Estados Unidos y que generó una marcha? Y luego se dieron cuenta que en realidad había un interés lucrativo detrás de este tipo de movimiento, ¿no? Que en realidad a lo mejor sí podría haber sido, ¿no? Algo construido de manera, pues digamos, pues, legítima, ¿no? Pero luego empezaron a pasar una serie de controversias y empezaron a suscitarse una serie de interpretaciones que ya no solo discriminaban al movimiento, sino que además de todo esto como que estaban legitimando lo que había pasado. Ay, déjenme buscarlo porque se me hace una grosería no saber, ah, dice que Black Lives Matter nació con Michael Brown y Jerry Garner. Pero no, no es eso, no es él, Trayvon Martin. Ay, es que son un buen de casos, ¿no? Mm, Freddie Gray. Ay, no lo encuentro, muchachos, pero prometo documentarlo. La vez pasada se los mencionaba. Y bueno, el asunto es que empezó a haber una serie de construcciones políticas sobre si el movimiento era legítimo y empezaron a salir una serie de pruebas, incluso se empezó, ¿no? A justificar el accionar de los policías sobre este tipo. Sí, creo que sí fue el de Seattle, fue el de un afroamericano que detuvieron los policías y que, pues de manera muy violenta y todo, lo, lo, pues lo eliminaron, ¿no? Empezó a ver, ¿no? Se hizo una revisión. En realidad, primero a los policías técnicamente no se les hizo un juicio, fue la opinión pública la que lo sentenció, ¿no? Porque el jurado así lo había determinado, pero cuando se hizo una revisión del proceso, ¿no? Judicial sobre el cual se habían sentenciado, pues empezaron como a argumentar que en realidad los policías habían seguido, ¿no? Pues el procedimiento que tienen impuesto, ¿no? En realidad Estados Unidos sí tiene un grave, serio y profundo problema de discriminación, racismo, xenofobia, etcétera, ¿no? Que ha estado construido de manera muy, muy profunda, ¿no? Como nosotros tenemos en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país esto que llamaba Bonfil Batalla, ¿no? Como el efecto de subdominación, ¿no? De la conquista, pues ellos también traen un efecto, ¿no? Sobre cómo construyeron su país
Y justo, ¿no? De aquí empiezan a emanar una serie de situaciones, pues, que agravan las condiciones sociales. Y entonces, ¿qué empieza a suceder, no? Porque ya no hubo más marchas de All Life, ay, ¿cómo se llama? El de, me cuesta un poco de trabajo memorizarlo. El de Black Lives Matter, ok, Black Lives Matter, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cayó en un uso deslegítimo, no de la práctica, ¿no? Ándale, sí, con George Floyd. Exacto, Brandon. Ajá, con George Floyd, ¿no? Y entonces, en un principio, la opinión pública fue la que sentenció, ¿no? A los policías sobre este incidente que había pasado, ¿no? Luego se viene la corte, sentencian a los policías y la sociedad parece que queda conforme con esta situación. Pero de repente empieza a haber, ¿no? Una revisión sobre el caso judicial, ¿no? Y de cómo se habían condenado y cómo habían pasado los sucesos. Y sobre todo empieza a haber una crítica a quién era George Floyd, ¿no? Para de alguna manera, bueno, empieza a haber esta serie de nuevos argumentos, de nuevas discusiones y se empieza a investigar, ¿no? Sobre el agente organizador de las marchas que había en Estados Unidos, ¿no? Creo que aquí hay hay una ruptura que deja como dos partes, ¿no? La primera, ¿no? Es el agente político que propician los ciudadanos a partir de esta construcción de la posición en la que se quieren insertar, que sería la defensa de los derechos humanos, ¿no? Para las personas afroamericanas, por ejemplo, ¿no? Y se hace otra parte, ¿no? Que son todos aquellos factores que intervienen, ¿no? Que no deslegitiman el movimiento por sí mismo, ¿no? Pero que sí tejen un eje de manipulación en cuanto a cómo hacer el evento, cuándo se va a hacer el evento, ¿no? De dónde se van a obtener los recursos para este tipo de eventos, ¿no? ¿Quién está construyendo este tipo de discursos? ¿Qué es lo que se busca detrás de todo esto, ¿no? Porque si fue una reforma a la estructura del Estado de Derecho, pues se hubieran buscado nuevas normativas o reglamentos para la atención, por ejemplo, a este tipo de situaciones, ¿no? El asunto es esto, ¿no? Y justo lo mencionábamos en la sesión antepasada o pasada, no, creo que sí fue en la antepasada, ¿no? En donde yo les decía, cualquier medio de difusión de la información, del discurso político, social, ¿no? Pero cualquier medio de difusión va a estar a expensas del contexto que lo comprenda, ¿no? Y mencionábamos este caso que creo que fue Pavel o Héctor, no me acuerdo quién fue, pero mencionó el de los periodistas, ¿no? Y decíamos que sí, que incluso cambiaron la pleca para legitimar un poco su composición, ¿no? Porque el gobierno del país pues les daba un apoyo, un beneficio, contrataba algo con ellos, ¿no? Y entonces como que esto ya, ¿no? Deslegitimaba un poco, entonces tuvieron que hacer una serie tuvieron que tener una serie de acciones, ¿no? Como para retomar esa legitimidad de lo que ellos realmente estaban haciendo sin este problema de interés, ¿no? Entonces, eh, digamos, ¿no? Que aquí, ¿no? Es donde vamos a ver que el periodismo va a tejer, ¿no? Y el periodismo en cualquier medio de difusión, porque yo les decía, bueno, sí, el periodismo en redes sociales, por ejemplo, ha de ser el boom ahora y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría, pero también hay ejes, ¿no? Que digamos que de manera excepcional también van a funcionar, ¿no? Yo siento que no sé si en menor o mayor medida habría que revisar, ¿no? El estadístico de cuál es el acceso a los medios masivos de comunicación, que en lo tradicional era en la radio, la televisión y el periódico, pero sí creo que ya bueno, no nadie, ¿no? Creo que ya muy pocas personas son las que salen a comprar el periódico. A mí todavía me tocó en mis tiempos de universidad que compraba el periódico cuando iba al metro, de hecho compraba el Financiero, la Jornada o el Universal porque era el más grandote y creo que en mis tiempos costaba 12 pesos, ¿no? La Jornada costaba en el puesto de periódicos costaba 10 pesos. En la escuela, yo soy de la UAM, ¿no? Nos lo daban a 5 pesos. Había una estanta ahí de la jornada y nos lo vendían a 5 pesos. Entonces, pero yo lo quería para ir leyendo en el camino, ¿no? En el metro o en el transporte público, ¿no? Y entonces a veces me ganaba y ya cuando llegaba a la universidad, pues ya compraba la jornada, pues como para revisar. Pero ha cambiado muchísimo, porque ahora, por ejemplo, ¿no? Lo he visto con muchas de sus tareas, no es que me citen el periódico La Jornada, ¿no? El tabloide de hojas impresas, sino me citan el Universal, por ejemplo, de la página de internet, o me citan La Jornada, ¿no? En algún artículo digital. Incluso estas membresías, no sé si todavía existan, yo supongo que sí, ¿no?
pero en realidad antes muchos, casi todos los periódicos ya en este desarrollo de entorno digital ofrecían suscripciones electrónicas para que tú lo pudieras leer en las tablets, ¿no? Me acuerdo que creo que en algún momento hasta hubo una vinculación con Kindle, que es el dispositivo electrónico para libros electrónicos de Amazon, ¿no? Pero creo que hasta había algunas suscripciones del periódico, no sé si sigan existiendo, porque en realidad, ¿no? Ahora lo que nosotros buscamos es como este periodismo de investigación independiente. Se agotaron, ¿no? Los discursos que legitimaban estos medios de comunicación tradicional, ¿no? La búsqueda de información. En realidad es muy complicado que de repente nosotros tomemos en consideración alguno de estos reporteros anteriores y hemos hecho mucha crítica. Justo hablábamos de este Carlos Loret Mola y hacíamos una revisión, por ejemplo, de Anabel Hernández, de cuál había sido su desarrollo profesional y por qué había caído como en este uso ilegítimo, ¿no? De la información. Entonces siento que en la actualidad, ¿no? Hay muchas maneras de construir y de analizar, ¿no? Nuestro aparato crítico en cómo revisamos el discurso, el discurso al cual nos dirigimos nosotros, ¿no? Dice Brandon, es lo mismo que se dice de la televisión, ¿no? Que ya nadie usa la televisión, pero no consideramos al público que no tienen acceso a internet, tan siquiera tener electricidad. Sí, justo yo les decía, bueno, pues allá, por ejemplo, en la Sierra de Juárez, a lo mejor tienen ahí una tarjetita de internet, una antena o algo, pero imagínense incluso para abastecer ese tipo de cosas. No es como aquí que yo voy y pago el internet en el Oxxo o en alguna tienda de conveniencia, una tienda de autoservicio desde el celular, ¿no? O ya lo domicilio a mi tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? En este tipo de regiones, ¿no? Debe ser un servicio casi casi gratuito, que es lo que proclamaba este CFE, ¿no? Con esta concesión de la red de distribución que tenía, ¿no? Que en realidad este fue todo un tema durante el gobierno de Calderón, porque era una concesión que estaba a cargo de Luz y Fuerza y que la extinguió precisamente pues para darle intervención al capital extranjero, ¿no? Pero bueno, al final Luz y- CFE se quedó con la comisión se quedó con esta concesión por lo que entiendo, ¿no? Pero justo, ¿no? Y ya no solo esas razones así como de excepción que les digo, ay, pues sí, en la Sierra Madre Oriente o en la Sierra de Juárez, en Oaxaca, etcétera, ¿no? No, va a haber todavía mucha gente en nuestro entorno tradicional, ¿no? Que va a seguir irrumpiendo, ¿no? Los nuevos medios o los nuevos accesos a la información porque va a seguir prevaleciendo el medio o los sistemas tradicionales, ¿no? Pues todos tenemos tías, abuelitas o personas más grandes que siguen viendo el noticiero no sé si siga López Dóriga, no sé ni quién esté en el de las 10 en el 2, ¿no? Pero a lo mejor siguen viendo a la novela de las 8, ¿no? O de repente a lo mejor tenemos chiquillos, ¿no? Que les ponemos la tele para que vean las caricaturas en el 5, ¿no? Entonces les digo, muchas de estas componendas, ¿no? Sobre lo que vemos en nuestra realidad social, ¿no? Sí va a haber de avanzada, pero también van a haber o van a seguir existiendo como cosas que no terminan por romper del todo. ¿Por qué? Porque esto sería una transformación, ¿no? Del modo de vida. Y es justo lo que les digo, el discurso político muchas veces, ¿no? Proclama este tipo de condiciones, ya no solo por una razón de estar instaurado como parte del poder hegemónico, sino en la manera en la que sugestiona y manipula nuestra visión de la realidad, nuestra comprensión del mundo. Y es aquí, ¿no? Donde las ideologías políticas muchas veces suscitan un daño a la sociedad, ¿no? Esta polarización que ha habido últimamente, y yo digo últimamente, tal vez los últimos 12 años, desde las elecciones de 2012, donde en realidad fue donde hubo un rompimiento del paradigma se había construido políticamente en nuestro país, ¿no? Pues aquí hay un rompimiento, porque es la primera vez, ¿no? Aunque creo que Fox, ¿no? Traía ideas como de izquierda y cosas así, ¿no? Pero pues en realidad no, era no solo de derecha, sino de ultraderecha, ¿no? En todas sus formas, ¿no? Hubo un par de cosas buenas durante el gobierno de Fox, una creo que fue el desarrollo a la cultura a través de la subvención a Limba y el otro fue el apoyo que recibió Conacid, ¿no? Por no decir que todo fue malo o para que no consideren una sugestión política de mi parte, ¿no? Pero a partir del 2012 es donde la derecha y el centro derecha tuvieron un problema con la izquierda, ¿no? Y a razón de una manera constructiva del discurso político, ¿no? Porque sí,
Fox había roto mucho con el protocolo, con la etiqueta de lo política, como lo revisamos en algunas clases, pero es hasta el 2012 en donde empieza a iniciar ya esta construcción de manera general, ¿no? Entre la población sobre lo que era la izquierda, ¿no? Y por qué era importante cambiar, ¿no? La derecha por la izquierda. Y todo esto fue un agotamiento del discurso político que vivió el centro derecha en esos momentos, ¿no? Ya veníamos agotados, por ejemplo, del gobierno de Vicente Fox, ¿no? Esta guerra contra el crimen organizado que proclamó Calderón y además, ¿no? La etapa de construcción no solo política de nuestro país, sino de la reconstrucción social que había. Muchos no pueden medir todavía las consecuencias que vivió el país de 2006 a 2012 por la cantidad de desaparecidos, por la cantidad de información oculta, por la información que está restringida, porque además se restringió durante 30 o 40 o 50 años, no sé por cuánto tiempo la restringió Calderón y quién sabe si para esos entonces exista, porque pues seguramente es información que no se va a cuidar o algo, ¿no? Suponiendo en el peor de los casos, ¿no? Y en el mejor de los casos tal vez sí esté y nos vamos a enterar realmente cuáles fueron algunas de las consecuencias durante ese gobierno, ¿no? Luego viene el gobierno de Peña Nieto con una serie de reformas estructurales a todo lo que es un propósito dentro de nuestra construcción o de nuestra planeación como Estado-Nación, como país, como soberanía, que fueron las reformas estructurales a la educación, la energía, el trabajo, todo lo que se pudo reformar se reformó, pero considero que dentro de todas estas, ¿no? Lejos de cualquier situación, el de la educación también tiene consecuencias que a la fecha no podemos medir, porque justo estas generaciones que les tocó esta reforma educativa, pues todavía no hay información de cómo se están comportando ahora, ¿no? Sí, con Peña Nieto, además, en esos tiempos a mí me tocó ser becario con ACID y hubo una serie de miedos, de inquietudes para la academia, justo en ese tipo de reconvenciones que había, por ejemplo, a las reformas, a la crisis financiera que había en ese momento, ¿no? Se hizo un recorte gravísimo a CONACYT y, por ejemplo, ahí se estaban pidiendo unas reformas como al sistema de apoyos que ofrecía CONACYT, no solo a los investigadores, sino a los propios becarios, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, como becarios de CONACYT en esos entonces, no era un salario, no era una beca, no, era manutención en todo régimen, ¿no? Era un apoyo de manutención que nos daba CONACYT, ¿no? Pero decían que se iba a recortar y sí hubo recortes, porque por ejemplo, yo que estaba en un posgrado de competencia internacional, se supone que teníamos recursos para la movilidad, para la presentación de ponencias, coloquios, etcétera, ¿no? Y pues que se suscitó, que hubo recortes al presupuesto y entonces de repente muchos de esos recursos eran mitad tal vez del posgrado y mitad de mi bolsillo, ¿no? Hubo una serie de condiciones también porque en algún momento, aunque era un contrato tal vez no escrito, CONACYT aportaba una parte de la inscripción, de, por ejemplo, de la presentación de examen profesional y de repente se acabó, ¿no? Entonces las transgresiones, ¿no? De esto, que es, digamos que en lo práctico para mí, ¿no? Tuvo repercusiones, a nivel de investigación tuvo muchas más, porque todos esos proyectos que ya estaban en marcha, de repente, pues no hay recursos, y alguna investigación que ya llevaba, no sé, un par de años, un año o algo, de repente, pum, se cortaba, ¿no? Y solo había dos maneras de seguir con todas esas investigaciones, ¿no? O era con recursos propios, con recursos de la industria privada, ¿no? O con recursos de las propias universidades, ¿no? Y no tanto de CONACYT. No digo que todos, pero sí fue un síndrome que empezó a pasar. Entonces, imagínense la repercusión de muchas de esas investigaciones que en su momento no pudieron terminar, pues genera, ¿no? Por eso les digo, parte, ¿no? De estos enfrentamientos que se suscitan entre la población y el discurso político, pues empiezan a generar problemas, ¿no? Y estos problemas se van a ver, ¿no? En cuanto a la anarquía. Y sobre todo, digamos que en concreto, ¿no? En estos ejes transformadores que vamos a tener nosotros de transformar nuestra realidad a través de nuestra agencia política, que sería el voto primero, ¿no? Pero también que va a ser agencia de cambio político todos los sucesos que empiecen a modificar la realidad, ¿no? Que era lo que les mencionaba, ¿no? Todos estos efectos culturales, todos estos artefactos que moldean, ¿no? Nuestra vida cotidiana, se pueden transformar a través de nuestra participación. Y por eso hablan mucho de la participación ciudadana, ¿no? De qué manera nosotros, ¿no? Como agentes políticos vamos a tener interacción a través de las marchas, a través del diálogo, a través del discurso,
Yo incluso les decía esta parte de la idiosincrasia, ¿no? De cómo nosotros no somos agentes políticos desde que tenemos esta capacidad de voto, desde que salimos a votar, sino desde que estamos al interior de nuestras familias, ¿no? En cuanto establecemos un diálogo sobre una opinión concreta que tenemos, ¿no? Es ahí donde se van, ¿no? A tejer muchas de las nuevas realidades o de la realidad que nosotros podemos transformar. Es por eso bien importante que de repente, ¿no? Que yo les he hecho mucho hincapié en que hay que hacer una investigación documental correcta, contraponer nuestras ideas con las de otros autores, ¿no? Hablando ya de periodismo, de todo este tipo de situaciones, revisar no solo un medio, no solo, y no nos quedemos con esto de, es que se presume como periodista de investigación independiente, ¿no? No recibe recursos, pues entonces ¿de qué vive, no? No, siempre, y justo era lo que les decía con Weber, con su desarrollo de la ética protestante, ¿no? Y su construcción socio-religiosa de la realidad. Hay que ver quién escribe y desde qué posición escribe para poder entender el subtexto de lo que nos está diciendo, ¿no? Dice Gabriela García, con Peña Nieto quitó becas, yo no pude tener prepa así en su entonces porque mi mamá tenía oportunidades. Justo también, o sea, ¿por qué no consolidar, no? Todos los programas de desarrollo social, pues estos son partes de los discursos. Les digo, mucho del discurso político ni siquiera es, ¿no? En una opinión muy personal, ustedes ya tejerán la suya o revisarán la suya, ¿no? Pero basándome en lo que dice Foucault, en lo que dice este Van Dijk, ¿no? El discurso político es una herramienta para sostenerse en el poder el mayor tiempo posible, ¿no? Y aquí, ¿no? La legitimidad política, ¿no? No va muchas veces a incurrir, ¿no? En las prácticas, en las cosas que uno hace, en qué tan buen político eres, qué tan bien te llevas con la gente, porque Peña Nieto hasta caía bien, les decía al final, terminaba haciendo hasta chistes de sí mismo y yo nunca vi que fuera maleducado con la gente ni nada y todas las bromas que le hacían y hasta él mismo se reía de sí mismo, etcétera, ¿no? No, va en cuanto a la legitimidad que el público le vaya a dar al mensaje, ¿no? A la forma en la que se construye. ¿Y recuerdan cómo fue la campaña política de Peña Nieto? Fue todo menos política, fue novela, fue historia, fue marketing, fue un producto que se comercializó, ¿no? Hasta la forma, ¿no? De cómo lo construyeron como actor de telenovela, etcétera, etcétera. En realidad todo lo político quedó a un lado, ¿no? Y la gente de qué hablaba, ¿no? Y justo los analistas políticos, me acuerdo muchos de esos, de estos de tercer grado, ¿no? Donde estaba Denise Merker y todo, y toda la bola de Milenio y de Televisa, ¿no? Era eso, ¿no? Oigan, a Peña Nieto sí le va a funcionar que le digan guapo y que le hagan toda esta serie de atribuciones de marketing, ¿no? Para exaltar su figura, su figura no en lo corpóreo, ¿no? Sino esta construcción simbólica de la imagen que está representando, ¿no? Pues sí, al final funcionó, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tuvo mucha legitimidad. Incluso yo les decía, durante las inconsistencias de las elecciones de 2012, el PRI compró cientos de miles de votos o millones de votos, no tengo idea, ¿no? Y la gente que decía, ¿no? Es que a mí me ofreció, y ahí viene en cuanto a la ilegitimidad, ¿no? Del discurso, ¿no? Me ofrecieron, me prometieron y todo, y a la mera hora no me dieron nada, ¿no? Entonces el poder se va a sostener en el mayor tiempo posible a través del discurso que pueda proveer, ¿no? Ha sido una construcción histórica, ¿no? De cómo funciona el poder, de cómo eh, el poder requiere de una estructura piramidal para sostenerse, porque por sí mismo nadie se puede sostener. En algún momento me acuerdo que en las primeras sesiones hablábamos de Julio César, ¿no? Y cómo funcionaba todo esto del Senado, ¿no? En la República, ¿no? Griega. Pero también hablábamos de ciertas consideraciones, ¿no? De los grandes filósofos como Aristóteles o Platón hablaban de libertad, ¿no? Pero la polis estaba cerrada únicamente para los griegos, para los atenienses, ¿no? Pero ellos tenían sistemas, ¿no? De esclavitud, sistemas de explotación alrededor de la ciudad y a la polis solo podían acceder aquellos que por linaje o por estructuras sociales, es decir, por jerarquías o sistemas de clases, pues podían vivir en la polis, ¿no? Pero todos los demás vivían fuera de la ciudad, ¿no? Incluso, ¿no? Para la revisión sociohistórica, ¿no? Jesús muere a las afueras de Jerusalén porque en Tierra Santa
ser crucificados o enterrados los criminales, ¿no? No podían tener estos efectos. Entonces va a haber una serie de condiciones, de estructuras, ¿no? Que van a fortalecer el discurso político, pero que en la realidad, ¿no? Se van a contraponer a todo ello, ¿no? Muchachos, denme un minuto. Ya saben que hacemos una pausa a las 12 y ya vamos a ir cerrando esto porque nos dirigimos justamente al cuarto poder, ¿va? Entonces un minutito, estiren la piernita y regresamos, ¿va? Listo, muchachos, ya volví, ya están aquí, todos de vuelta. Una disculpa, es que si, ay, estar aquí sentado tanto tiempo, de repente, ¿cómo le llaman? Pausa activa, ¿no? Bueno, el asunto, nos íbamos a quedar con lo de el cuarto poder, ¿no? Y el cuarto poder va a funcionar como un mecanismo regulador, ¿no? Del discurso, la ideología y el poder contenido en todo esto. Desafortunadamente, ¿no? El cuarto poder nace, ¿no? De estas intervenciones independientes, de estas quejas de contrapeso que requería el poder hegemónico en su momento, ¿no? Pero se vuelve, ¿no? Una construcción simbólica de resistencia ante la hegemonía, tal vez muchas veces impuesta. Y lo veíamos con la sátira un poco, ¿no? Y lo veíamos contra con el contrapeso de muchos personajes, ¿no? Que iban más allá, ¿no? De querer, ¿no? El poder por sí mismo, sino de limitar lo que el poder pudiera hacer. Muchos de estos entornos, ¿no? Justo con la revisión, por ejemplo, de la actividad de algún conflicto, ¿no? Eh, Era rescatar precisamente cuáles eran estos medios por los cuales, ¿no? El cuarto poder podía hacer una transformación o una resistencia, ¿no? Como el cuarto poder va a funcionar como un vehículo, como un canal, ¿no? Que va a moldear la ideología de la gente, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Reproducir estas narrativas que tenemos construidas para este contrapeso del discurso político, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto del cuarto poder, ¿no? Que el cuarto poder va a tener como una fidedigna representación, ¿no? De la realidad social en la que estamos insertos. El asunto con esto es que a través de, ¿cómo decirlo? ¿No? Es reducir, ¿no? Un poco la manipulación ideológica, ¿no? Sobre todo cuando vamos a encontrar que la mayoría de los medios, sobre todo estos tradicionales, ¿no? Puedan tener un conflicto de interés, ¿no? Es decir, evitar de alguna manera, ¿no? El cuarto poder va a surgir precisamente para esto, ¿no? Para vigilar, monitorear, ¿no? El cómo se están comportando los grandes medios hegemónicos en relación a la manipulación que van a traer el discurso político sobre cómo va dirigido, ¿no? A contrarrestar, ¿no? Los efectos de los intereses particulares, ¿no? A cómo se puede distorsionar la realidad social, ¿no?
o sobre todo estos mecanismos de control ideológico, ¿no? Que imperan en la gente, porque muchas veces las ideologías partidistas parten como de principios identitarios, ¿no? De profundo arraigo. Por eso la derecha está tan asumida o insumida o subsumida, ¿no? De manera más correcta, ¿no? En estos ejes tradicionales socioreligiosos, ¿no? ¿Y qué dicen? ¿No? Pues, y además nace en el norte, allá creo que, no, creo que en Coahuila o en Monterrey, no recuerdo, ¿no? En el 39, ¿no? Hay todo un mito detrás de ellos que, pues, técnicamente no es mito, ¿no? La historia del yunque, que es una sociedad tradicionalista, ¿no? Supuestamente con un sistema de valores muy arraigados, ¿no? A lo religioso, por eso el PAN es profundamente religioso y todas estas nuevas regulaciones, por ejemplo, en lo que sería la defensa de los derechos humanos de poblaciones vulnerables, como lo podrían ser las mujeres en cuanto al tema del aborto, pues se vuelve contradictorio para ellos, porque a razón ideológica, ¿no? Ellos, ¿no? Captan a todo este tipo de población, pues que se identifica con estos valores tradicionales, ¿no? Mientras la izquierda que prevé, ¿no? O que quiere proveer a la sociedad, pues como de valores, ¿no? Em, no quiero decir libertarios, ¿no? Porque me suena ya mucho a esta corriente argentina de nuevos pensadores sociales, ¿no? Pero sí como a estos ejes de libertad, de la capacidad de decisión de los sujetos, ¿no? De los individuos con base a su propia construcción social, ¿no? Y es entonces aquí donde hay un rompimiento de paradigma. Nosotros al vivir en una sociedad profundamente tradicional, religiosa, apropiada en lo ritual, ¿no? En lo cultural, a todas estas herencias tradicionales que tenemos, pues la derecha en México pues ha tenido su gran afluencia, ¿no? Otra cosa era, por ejemplo, el centro, ¿no? El centro izquierda, en algún momento el PRI, luego centro derecha, y ahora no sé si sea centro o sea derecha, porque ya hay una coalición ahí de partidos, ¿no? Parece como el Tucum que les decía de el Bester, ¿no? Del 2006 contra Madrazo, ¿no? Y ya ahora es como el Tucum contra Morena, ¿no? Entonces, en realidad ya aquí la ideología política se pierde un poco, ¿no? Incluso para las elecciones de 2018, ¿no? Pues sí hubo una coalición muy directa a todo lo que era centro, todo lo que no era la izquierda de Morena, se hizo la derecha del PAN, ¿no? Hasta el PAN se dio el libre albedrío de imponer a su candidato bueno, candidata a la presidencia, ¿no? Y esto nos lleva, ¿no? En cuanto a la legitimidad del discurso, ¿no? Y cómo se comporta el cuarto poder, ¿no? Que es la influencia de los medios, ¿no? En cuanto a la población, ¿no? Eh, a la población, digamos, en su afinidad democrática, ¿no? Como hacia todos nosotros en esta capacidad de agencia de elección, ¿no? Entonces, en nuestro país, ¿no? Porque es el cuarto poder, tenemos el primer poder, que sería el ejecutivo, ¿no? El encargado, el segundo, que sería el judicial, el ejecutivo a cargo de hacer valer la ley, ¿no? El judicial, ¿no? A cargo de considerar, ¿no? La regulación del Estado de Derecho y el legislativo que es el encargado de regular las instituciones, ¿no? Entonces, el cuarto poder, ¿no? Va a ser este que de manera simbólica va a regular los otros tres poderes, ¿no? Eh, es una manera, ¿no? De tener, ¿no? Interacción, ¿no? De vinculación sobre el poder político que existe sin estar dentro de la normativa, dentro de la estrategia democrática que tiene un país, ¿no? Sin embargo, en algunas consideraciones, pues en nuestro país, ¿no? La difusión del cuarto poder, pues ha sido muy endeble en los últimos años, ¿no? Porque no toda la gente tiene, ¿no? Como estos sistemas de alianza para detectar la información que podría ser verídica. Y en realidad, incluso les decía, durante los últimos periodos de elección en Estados Unidos, sobre qué se ha hecho énfasis, sobre las fake news, ¿no? Durante estas campañas de terror que nosotros ya traíamos, que les comentaba desde 2006, que fue una emulación del sistema de campañas político en Estados Unidos, ¿no? Y que trajo consigo una serie de reformas. En Estados Unidos de repente se empezó a regular que cualquier noticia que se identificara como fake news tenía que ser anotada precisamente para evitar la manipulación o la sugestión política dentro del electorado, ¿no? Pero va a haber, ¿no? Unas razones que van a atenuar, ¿no? Como
como esta, no sé cómo decirlo, quiero decir como esta ambigüedad de poder que tiene el cuarto poder, ¿no? Que van a ser todos estos medios, ¿no? De comunicación que en algún momento han demostrado la ilegitimidad de las acciones que tienen. En nuestro país es muy evidente, ¿saben con qué? Con las encuestas, ¿no? Yo me acuerdo que en las elecciones del 2018, ¿no? Había una encuestadora que daba una de las candidatas, a la de oposición, ¿no? Y digo de oposición porque la oposición es contra el poder que está en ese momento en curso, ¿no? Pero daba a la candidata de oposición con el 60% de los votos, ¿no? Y luego que el 70 y luego que el 50 y que no sé qué, pues esto ya era una estrategia que ellos traían, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en la que funcionan las encuestas entre el público, ¿no? Es generar una tendencia para la salida al voto, ¿no? Esta situación incluso en algún momento se los comenté con la serie de Succession, ¿no? Cuando son las elecciones presidenciales y ellos que tenían, eran dueños, ¿no? De los medios de comunicación masivo tradicionales, porque justo, ¿no? La dicotomía entre que todavía no podían integrarse como entornos digitales y que estaban haciendo todo lo posible, pero sí controlaban medios tradicionales como era la televisión, y de repente sueltan la nota de que según las encuestas había ganado tal candidato, ¿no? ¿Y esto qué trajo consigo? Que sí ganaba tal candidato porque la gente dejó de salir a votar, ¿no? Estos son los efectos, ¿no? Que podría tener y que vuelven muy endeble al cuarto poder, ¿no? Va a ser a través de la propaganda, de los mensajes que difunde, ¿no? Por ejemplo, la campaña del 2006 de Calderón, pues era absoluta en todos los medios de comunicación y cada 30 segundos. Y ya había un uso indiscriminado del tiempo en tele. ¿Por qué? Porque además de lo que les otorgaba en ese tiempo el IFE, ¿no? Ellos mismos pagaban más medios, estaba subsidiado por la empresa privada y todo, porque se había tejido realmente ya no una ideología, sino un paradigma en que si López Obrador en ese momento llegaba al país, nos íbamos a ir a la quiebra, igual que en Venezuela con Hugo Chávez, o que iba a ser una nueva dictadura al estilo Pinochet. O sea, lo peor del mundo iba a pasar en nuestro país y esto generó un temor en la gente. Entonces, aquí incluso, ¿no? Hubo una regulación al estilo Hannah Arendt, ¿no? De la violencia a través de los medios de comunicación y que empezó a suscitarse entre la gente, pues a crearse un temor profundo, ¿no? En cuanto a las decisiones que se pudieran tomar, ¿no? Dice Judith Vivanco, en la tarea auténtica del módulo 5 podría darnos algún ejemplo de lo que se está pidiendo en las indicaciones. Según el Yunque son los que subieron a Fox y los cristianos a Calderón en una conferencia evangelista se reunieron en la iglesia las indicaciones de la actividad integrada. Sí, de hecho ya vamos a cerrar esto, ¿no? Porque ya fue suficiente, ¿no? Para el cierre, muchachos, ¿no? Recuerden que lo que revisamos durante este curso, adelante, no sé quién está hablando, pero adelante. Sí, Pavel. Híjole, eh, tan ambiguo. Fíjate que cuando hablamos de un símbolo, ¿no? Hablamos de algo que tiene significado y significante, ¿no? El significado es algo universal y el significante es una apropiación subjetiva de cada uno de nosotros, ¿no? Así funcionan los símbolos, ¿no? El cuarto poder es una construcción simbólica, ¿no? Sobre el poder político. Y esto se va a dar en los medios de comunicación. Pero como vimos, ¿no? Los medios de comunicación regularmente y sobre todo por la masividad, ¿no? O el canal de difusión al cual puedan acceder a la audiencia o al público objetivo, pues generó mucha controversia porque de repente pues no tenían esta legitimidad, ¿no? Que podría ser como parte del contrapeso político. Es decir, el cuarto poder nace para darle contrapeso, ¿no? A la hegemonía política que había, es decir, en gobiernos donde había mucha autoridad, donde había mucho abuso y todo, una manera de contrarrestar esto fue a través de la prensa, por ejemplo, ¿no? Que era, ajá, ajá,
Fíjate que sí, más o menos así es, ¿no? En un primer momento, ¿no? El poder hegemónico, ¿no? El discurso político, pero sobre todo, ¿no? El ejercicio de poder desregulado, ¿no? Es decir, ¿no? Con toda... Recuerda que el Estado es el único que tiene la legitimidad de usar la violencia y en este caso podía ser a partir de las fuerzas públicas o del discurso político, ¿no? Un caso muy concreto es el movimiento obrero en Reino Unido, ¿no? Directamente en Inglaterra con la Dama de Hierro, que impuso una serie de condiciones, ¿no? Al movimiento obrero y los restringió y todo, y entonces aquí nace el cuarto poder como este contrapeso a la discusión política y la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Ese es el cuarto poder. ¿Cuál es el quinto poder que no se toca aquí, pero que sí es importante? Yo, por ejemplo, en mi capacidad reflexiva de entender el discurso político, ¿no? Del poder hegemónico, también viendo los intereses, ¿no? Que han corrompido el cuarto poder, yo como ciudadano, como agente político de cambio en mi unidad, es decir, en mi ser como individuo de esta sociedad, salgo a dar mi opinión sobre lo que considero que está mal, ¿no? Entonces el quinto poder va a ser el contrapeso, ¿no? Al discurso hegemónico en el poder ante los intereses de los medios de comunicación, pero aquí también va a empezar a tejerse una serie de repercusiones, Pavel. ¿Por qué? Porque mi discurso puede estar cargado de subjetividades y sesgos, ¿no? Y es lo que vemos muchas veces. Por ejemplo, este Ferris de Con ha querido instaurarse en el quinto poder, pero su mensaje está lleno de odio, ¿no? De sesgos, de subjetividades, ¿no? Y entonces se abre un canal de YouTube o en Vimeo o en Facebook o algo y según él de manera independiente va a dar ahí su posición, pero en realidad, ¿no? Pues hay una serie de intereses detrás de él, ¿no? Por lo cual tampoco tiene toda la... Parece quinto poder, se ve como quinto poder, ¿no? Pero aquí sí no es quinto poder, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Este tipo de contrapesos que se han ido construyendo y luego va a haber un sexto poder seguramente, ¿no? Ahorita pues quinto poder, ¿no? Pero estos serían, ¿no? Como las regulaciones de estas construcciones simbólicas sobre el poder, ¿no? Como en algún momento les decía, pues en nuestro caso son tres ejes administrativos del poder, ejecutivo, judicial, ¿no? Y legislativo. Luego los medios de comunicación y luego el quinto sería la ciudadanía en aras de defender, ¿no? Estas propuestas discursivas, ¿no? Ujú. Sí, como dice Sandra, a la Raki también. Sí, también, pues según él ahí, pero no, por eso les digo, hay que hacer una revisión, ¿no? Muy concreta sobre este tipo de cosas, ¿no? Y justo aquí, para cerrar, ¿no? La IA, ¿no? Puede tejer buenos discursos, pero lo que va a dejar de lado es esta construcción simbólica del discurso, es a quién va dirigido, ¿no? Es esta falta de humanidad como para reflexionar sobre los efectos, ¿no? De cómo se podía, cuáles serían las áreas de intervención de un discurso propuesto de esta manera, ¿no? Justo como le decía ahorita a Pavel, ¿no? El quinto poder va a estar cargado seguramente por una razón muy subjetiva, una construcción muy idiosincrática del sujeto que esté en ese momento, ¿no? Pero hablando ya, ¿no? De estas posiciones hegemónicas en el poder, ¿no? Ya sea medios de comunicación o agente político, ¿no? Pues se va a dejar de lado muchísimos de los efectos o repercusiones que esto podría traer para la población, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces me decían que quieren ver lo de lo de la actividad integradora, ¿no? Vamos a revisarla paso por paso. Bueno, nada más lo de la tarea auténtica, ¿no? Les está pidiendo un caso publicado en medios de información y es sobre encubrimiento periodístico, ¿no? Creo que es tomar un estudio de caso y que ustedes lo puedan desmenuzar, digamos, de manera práctica, ¿no? Dice, sí, ya nos quedamos en Sandy, ¿no? Recuerden que lejos de cualquier consideración, ¿no? O asunto en las indicaciones, aquí lo importante es que ustedes, ¿no? Den su propia reflexión, pero comparando la información que encontraron contra lo que ustedes piensan, ¿no? Por eso siempre les pido, ¿no? Esto de las citas, porque eso a ustedes primero les permite comparar lo que piensan
contra lo que proponen otros autores. Y lo segundo es que a ustedes mismos les va a hacer llegar, si bien no a una conclusión similar, porque sería imposible que pensaran igual que otra persona, sí les va a dar una orientación sobre cuáles son los sesgos que podrían tener. Hay unos ejercicios muy padres que en en algunos entornos académicos yo les ponía a mis estudiantes, que era, hagan esta reflexión, ¿no? Con estas indicaciones, bla, 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 y ahora hagan la misma indicación, pero con inteligencia artificial, ¿no? Y comparen, denme las diferencias de su reflexión y de la reflexión con inteligencia artificial. Y esto les ayudaba mucho. No les estoy proponiendo que hagan esto, sino que lo hagan con una investigación documental correcta, ¿no? Entonces, creo que aquí la duda que tienen, si me explicas más bien, Brandon, porque les pide un caso publicado en medios de información, ¿no? Que sea polémico y que haya puesto la cuestión de la ética de la prensa. Es decir, ¿qué casos? Por ejemplo, tenemos el Watergate, ¿no? Con Nixon. Ahí podríamos ver qué fue lo que pasó, si se encubrió. Yo supongo que en algún momento incluso podría ser un caso que de manera relevante, ¿no? La prensa tal vez difundió no de manera correcta, no con este azar de ocultamiento, pero sí a lo mejor no con toda la información, ¿no? Como qué tema, la verdad no tengo idea. Mira, por ejemplo, ahorita le puse a Pavel, ¿no? El de la niña Paulette, por ejemplo. Pues es que el de la niña Paulette no es que haya habido encubrimiento de la prensa, en realidad fue un encubrimiento de la fuerza pública y todo, pues fue ahí Lili Telles a hacer la entrevista, que es algo que le achacan mucho, ¿no? De que cómo estuvo ahí, no se dio cuenta y que no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que en lo político hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto del Pacto por México, ¿no? Por ejemplo, hay un buen de casos de corrupción que de repente la prensa no tomó en cuenta, ¿no? Está el caso de esta Robles, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, de que se robó los recursos de Pronasol, ¿no? El Fobaproa, por supuesto, ¿no? Ahorita acaba de salir una noticia, por ejemplo, de Banamex, ¿no? De que no se lo quisieron vender a no sé quién, ¿no? Por parte de Citigroup. A lo mejor ahí pueden, denotar, ¿no? Cuando fue la venta de Banamex a Citigroup, cómo lo manejaron los medios, ¿no? En realidad aquí pues el tema es bien amplio, ¿no? Es súper amplio. Esto de las reformas, por ejemplo, estructurales durante el gobierno de Peña Nieto, busquen una nota periodística, por ejemplo, no les voy a dar mucho, pero en el Universal y Milenio. Es más, con que se agarren una nota de Milenio, yo creo que ya tienen hecha la tarea, ¿no? Porque sí, hay medios de difusión que obviamente tienen un interés o un sesgo intencionado en cuanto a qué información y difundir, ¿no? Solo busquen, ajá, ajá, muchas felicidades. Ajá, ajá. Ok, ajá. Sí,
Justo, ¿no? Búsquense un caso, ¿no? Yo les digo, vayan a la prensa escrita porque regularmente es ahí donde pueden encontrar una mayor tendencia, ¿no? Y después, ¿qué? ¿No? Yo les recomiendo esto, pide un PowerPoint, ¿no? Donde van a descubrir o van a investigar este caso que ustedes elijan, ¿no? Ahí está la estafa maestra de Rosario Robles, ¿no? El asunto es que identifiquen la nota con la que quieren trabajar y yo les recomiendo que hagan un cuadro comparativo, una tabla, ¿no? Y van a poner, ¿no? Porque les pide que lo consulten en tres medios adicionales. Hagan la tabla comparativa y dependiendo del medio que elijan, por ejemplo, pueden escoger su nota periodística, que ya sería uno, televisión, por ejemplo, y medios digitales, por ejemplo, alguna página, algún periódico que tiene página en Facebook, ¿no? Ver cómo pone la nota, ¿no? Aquí sí va a ser algo de investigación, tampoco profundicen tanto, no se maten haciendo la revisión, busquen un caso, por eso les decía, yo considero que un caso de relevancia internacional, pues van a encontrar un buen de fuentes, un buen de medios de difusión, un buen de seguimiento y todo eso. Si se quieren ir a un caso concreto como el que propone Pavel, pues les va a costar más trabajo encontrar información, ¿no? Y ya hagan esa tablita comparativa y al final ya ponen la reflexión final. Guarden su documento porque se los piden en PowerPoint, pero ustedes ya saben que en PowerPoint pueden guardarlo como PDF, ¿no? Para que no les cueste trabajo, que yo tengo un problema con esto de los planes de trabajo porque abro el foro, cargo el archivo y al momento de publicarlo no me carga el PDF porque pesa como 3 megas, ¿no? Y solo deja subir uno. Entonces, si tienen este problema para subir su PowerPoint, guárdenlo como PDF y súbanlo. A mí no me molesta que esté en Word o en PowerPoint, ¿no? Creo que es algo más como para el diseño, la estructura de las ideas. Pero justamente pueden hacer un organizador gráfico. Yo les propongo, por ejemplo, un cuadro comparativo para que puedan establecer estos tres medios sobre la misma nota, ¿no? Y ya háganle el discernimiento de cada uno, ¿no? Porque les pide posiciones ideológicas, encuadres, énfasis, marcos de interpretación, etcétera, ¿no? Que aquí sería, ¿no? Como desglosar cuáles son las diferencias. Entonces, en una columna pueden poner, ¿no? Similitudes, diferencias, ¿no? Y al final pueden poner como observaciones que ustedes tengan, ¿no? Este caso fue importante por esto, ¿no? Aquí, ¿no? Podemos notar que uno le da, ¿no? Como el énfasis a lo económico, otro a lo político, otro a lo social, ¿no? Etcétera, etcétera. Así pueden organizar la información de esta actividad y de verdad con un cuadro comparativo en estas columnas que les sugiero, ¿no? De similitudes, diferencias y tal vez comentarios, observaciones, ¿no? Donde ustedes puedan de manera tangible poner algo. No hagan un gran desarrollo de esto porque es más importante, ¿no? Ver cómo están articulando la información sobre el mismo suceso periodístico, donde yo siento, ¿no? Que pueden tener un mayor aporte de redacción base en la reflexión final. Yo les recomiendo que para la reflexión final, unas mínimo 180 palabras, que serían algo así como dos o tres párrafos, ¿no? Máximo 210 palabras y yo con eso creo que es suficiente desarrollo de texto. Y aquí, ¿no? En las observaciones que ustedes puedan anotar, por ejemplo, máximo 40 palabras, ¿no? Creo que sería suficiente para que desarrollen la actividad. No olviden, porque van a hacer investigación documental, ¿no? Fuentes y citas en APA, ¿no? Ay, déjenme hago esto más grande para que lo puedan ver, ¿no? Y creo que con esto ya completamos la actividad. Entonces, un cuadro comparativo sobre una nota, ¿no? De ocultamiento o de controversia periodística, ¿no? Que ustedes puedan detectar. Aquí ya hablamos de muchos, ¿no? No me molesta que no sea político, que no sea social, aunque estamos en discurso político. Yo justo les decía el caso de Volkswagen, ¿no? Que oculta las emisiones contaminantes de sus vehículos y que luego la comunidad europea lo sanciona, le pone unas multas y parecía que esto iba a traer desprestigio a Volkswagen, pero al contrario, ¿no? Se incrementaron sus ventas. Entonces, de repente hacer este tipo, porque también, ¿no? Todo este tipo de cosas que van a encontrar va a estar permeado por lo político y lo social, ¿no? Entonces no tengan miedo de, ay, es que sí sea político, no sé, pues nosotros ahí vemos cómo lo adecuamos, pero seguramente cualquier nota que encuentren va a tener una carga política o social, así que por justificarlo no se preocupen, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Les parece bien el acuerdo? Un cuadro comparativo y su reflexión. Si alguien no está de acuerdo, díganme y de una vez lo negociamos, ¿no? Ok.
Muy bien, y ahora la actividad integradora. Muchachos, la actividad integradora es súper importante, ¿no? Porque durante el curso nosotros tenemos un incidente crítico. Justo, Brandon, o sea, pones tus tres estudios de caso, es más, tus tres estudios de caso o tus tres fuentes de información, por ejemplo, televisión, radio y medios digitales, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y por ejemplo, en televisión, ¿cómo abordaron el tema? Así, ¿no? ¿Qué enfoque le dieron? ¿No? ¿Cuáles fueron las repercusiones de la información? Estas, ¿no? Ahí viene cómo puedes organizar la información, ¿no? Yo les digo que al menos consideren tres columnas sobre similitudes, diferencias, ¿no? Y observaciones que ustedes hagan sobre los casos, ¿no? Ahí ya pueden ustedes desarrollarlo como ustedes consideren. Yo les digo mínimo 40 palabras, ¿no? Por cada una de las columnas y sobre todo que al final su reflexión esté entre 180 y 210 palabras, que es lo que yo cuantificablemente considero que puede tener una reflexión, ¿no? Entonces, en tu caso, Brandon, justo son tres columnas, diferencias, similitudes, ¿no? Y observaciones, y una cuarta columna en donde vas a poner cada uno de los medios de difusión de tu tema periodístico, ¿no? ¿Va? Bueno, ¿sí? ¿Ya quedó claro? Sobre todo para que no les cueste trabajo, porque si se ponen a desarrollar la actividad o algo, siento que van a escribir demasiado. Y creo que el peso de esto está más en cuanto a la reflexión que van a proponer sobre el tema que revisaron, ¿no? Bueno, el asunto de la actividad integradora es que es la reunión de todas las competencias que adquirimos durante el curso. Por favor, escuchen esto con atención. En la unidad, por ejemplo, en el módulo uno, ¿no? Una de la competencia era que pudieran discernir entre este discurso político y social, ¿no? El de la unidad 2 es que pudieran entender, ¿no? Cuáles eran estas diferencias y cómo hacer un análisis reflexivo, por ejemplo, del discurso político a través de la interpretación del subtexto, ¿no? Y así cada módulo nos proveyó de una habilidad o una competencia. Aquí le llamamos competencias, pero digamos que es algo que ustedes aprenden a hacer, ¿no? Una forma de entenderlo también sería, por ejemplo, ya llevar un taller de escritura, ¿no? O escritura argumentativa, no sé cuál hayan llevado, pero aquí, por ejemplo, la última actividad es que puedan hacer ensayo académico, ¿no? Y para hacer ensayo académico, primero tienen que aprender a qué, a investigar, hacer una investigación documental. Luego, a utilizar un sistema de referencias, en este caso APA, ¿no? Después que aprendan a redactar texto académico, que entiendan cómo se estructura un párrafo y todo eso, ¿no? Justo así funciona, ¿no? La progresión de nuestras actividades. Por eso esta actividad integradora va a ser la reunión de todas esas competencias para que ustedes puedan resolver, ¿no? El incidente crítico, la resolución del incidente crítico que se desprende del problema prototípico les va a dar una herramienta para resolver el problema prototípico. Esta sesión, esta conversación la tuvimos, creo que según yo, en la unidad, en el módulo 2, en la sesión 2, ¿no? Que trae a módulo uno, por si alguien quiere revisar un poquito, creo que son los primeros minutos de intervención, ¿no? Pero ahí viene como esto. Para este caso es muy importante que entreguen, que comprendan este tipo de progresión del aprendizaje que tienen ustedes, ¿no? Aquí les está pidiendo un video de 1 minuto, ¿no? Creo que ya todos han hecho video en otras asignaturas, ¿no? Ya están en quinto, creo que ya incluso saben hacer un poquito si no un poquito, ya saben hacer una muy buena edición, pero si no al menos un poquito de este tipo de material, ¿no? De material multimedia, ¿no? Aquí les están proponiendo un planteamiento hipotético, ¿no? Muy bien, Esme, ya sabes que para el viernes todo va a estar calificado. Si llego antes a tu tarea, ahí van checando, pero justo voy a ir avanzando hoy en módulo 3. Creo que el módulo uno y 2 y ya están casi todos calificados. Me faltaban algunas poquitas, pero hoy termino, espero que módulo 3 y empezar con módulo 4 para que el viernes esté incluso la... ¿Cómo, Esme? ¿Tú ya entregaste actividad integradora o módulo 5? Porque actividad integradora todavía no abre. Ah,
Bueno, ya todos sabemos que Esme va a tener un 10 porque además ha hecho muy buenas actividades, así que si de repente alguien tiene una réplica, por ejemplo, en sus notas, ya les dije, escríbanme, profe, ¿no? Le escribe, por ejemplo, Esme, ¿no? Esme de pensamiento político. En su caso no tienen que ponerme grupo porque solo tengo un grupo de ustedes, ¿no? Pero, profe, le escribe Esme de pensamiento político y tengo quisiera que revisara mi evaluación de la actividad del módulo 5, ¿no? Tarea auténtica, la actividad tarea auténtica del módulo 5 y yo ya reviso la tarea de ESME y ya cuando vea, ¿no? Dé un veredicto, una revisión, pues ya le corrijo o veo qué es lo que entregó para reevaluar su actividad. Incluso si necesitan una segunda oportunidad o quieren una segunda oportunidad, discúlpenme que no las abra, pero la indicación es que es como on demand, a solicitud de ustedes, ¿no? Que me pidan la apertura de la segunda unidad, ¿no? Bueno, aquí, ¿no? Para ir cerrando lo de la actividad integradora es algo muy, muy práctico, ¿no? Sobre todo por este sistema de aprendizaje, es un planteamiento hipotético. Un planteamiento hipotético es como si yo le dijera, por ejemplo, a Judith, ¿no? Judith, haz de cuenta que eres el maestro Javier, ¿no? ¿Y cómo desarrollarías el tema de la siguiente sesión sincrónica? Entonces Judith, ¿no? Con toda la reflexión, con toda la construcción del aparato crítico, se pone en mi lugar y dice, a ver, ¿qué necesita el maestro Javier para dar una sesión de este tipo, ¿no? Primero insumos materiales, necesita una computadora, una cámara, etcétera, ¿no? Pero luego, ¿qué necesita? Conocimiento sobre este tema, necesita una estructura del discurso para realizar todos estos temas y para esto necesita construir subtemas y entonces ponerse en la posición del otro nos permite a nosotros ver la cantidad, ¿no? La planeación y los recursos necesarios para cumplir con esa actividad. Aquí les están poniendo que forman parte del área de comunicación social del gobierno de la Ciudad de México. Es algo ya muy concreto porque no es en el área de comunicación social de tal país o algo, ¿no? Es algo muy concreto, Ciudad de México, ¿no? Y están encargados de diseñar, entre otras cosas, discursos audiovisuales que difundan la diversidad cultural de la ciudad, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes que hacer un tejo de cuáles van a ser, ¿no? Yo les he dicho categorías de análisis, que sería economía, política, cultura, dimensiones de análisis que va a tener cada una de estas categorías. Ubíquense en una categoría de análisis, ¿no? Y desarrollenla hasta su objeto de estudio, ¿no? Que sería el hombre en sociedad. Casi todas van a coincidir en eso, ¿no? Sí, pues todas, lo político va hasta el individuo, ¿no? O lo sujeto, ¿no? Lo económico hasta el individuo, o lo sujeto, ya sea como este consumidor final, etcétera, ¿no? Lo cultural también va a ir hasta lo indivisible, que sea el individuo o el sujeto, ¿no? Y céntrense en esa forma de análisis para que puedan desarrollar este planteamiento hipotético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harían, no? Aquí les da algunos tipos de tips para que ustedes lo puedan considerar, ¿no? Aquí lo que les digo, esta actividad lo que les va a permitir es resolver el incidente crítico. Y si recordamos, el incidente crítico está basado, ¿no? En la construcción del discursos con uso de la IA. ¿Cuáles son las causas, ¿no? De utilizar esta herramienta, facilitar, agilizar, parte de todo esto que hemos hablado de las herramientas, pero cuáles también serían las repercusiones, ¿no? Del uso si ustedes tuvieran que hacer este tipo de actividad, ¿no? Ustedes pueden usar animaciones, todo que ya sea el formato. Yo no tengo problema con el formato. Lo que me interesa, como siempre, es que sí se cumpla con al menos un propósito estandarizado, ¿no? De la calidad de su trabajo. O sea, que no me pongan. Yo siento que aquí con ustedes hay una irrupción, incluso en lo tradicional, porque yo no les pido portadas ni nada, ¿no? Pero justo en esta actividad, que es una actividad creativa, ¿no? Ustedes denle vuelo, como dicen, a la hilacha, hagan lo que consideren correcto. También entiendo que hay gente que no le gusta salir en cámara. A mí no me gusta, pero bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Y trato de hacerlo como puedo, ¿no? Pero si alguien tiene algún problema con salir en cámara o algo, puede usar un avatar, puede usar algún tipo de imagen, puede usar algún tipo de cosa, ¿no? Para que no salga, yo no tengo problema, ¿no? El asunto, ¿no? Es que ustedes, ¿no? Pues no hagan algo apócrifo, no hagan algo fuera de lo necesario, ¿no? Pero también voy a ser empático con ustedes y entender que no a todo mundo le gusta salir en cámara. Entonces pueden hacer la edición del video de la manera que ustedes consideren adecuado. Yo tengo en mi compu, creo que muchos de estos, por ejemplo, de TikToks
Instagram tienen como filtros, ¿no? Que pueden hacer así como monitos o algo, o sea, no tengo problema y aquí ya es su creatividad contra ustedes mismos y pueden hacerlo de esa manera, ¿no? En realidad, ¿no? Aquí va a ser la elaboración de un recurso multimedia que sea atractivo, que sea de difusión, ¿no? Que invite a la gente a transmitir, ¿no? Este tipo de mensajes, ¿no? El mensaje finalmente, ¿no? Es la relevancia de los pueblos originarios y los grupos subalternos de la Ciudad de México. Ah, bueno, en este caso que propone Pavel, que dice, puede ser lo de la flor de cempasúchil, sí, pero llévalo, por ejemplo, a los, ¿cómo sería? A los campesinos, ¿no? De Xochimilco, ¿no? Y si tienes información directamente sobre la cosecha y cultivo, ¿no? Y comercialización del cempasúchil, a lo mejor ahí puede ser el tema de tu video, ¿no? Y ahí ya podrías utilizar viñetas y transiciones a manera fotográfica o pictográfica, ¿no? Como una presentación, ¿no? Entonces, diríjanlo siempre, ¿no? Pues a la flor de cempasúchil sí, pero quitas lo humano dentro del objeto de estudio. Y justo es lo que te digo, el objeto de estudio, independientemente de la categoría de análisis, tiene que ser sujeto o individuo, ¿no? Dependiendo en qué contexto lo estés expresando, ¿no? Pero sí, ahí podemos incluso ver, por ejemplo, cuáles son las regulaciones, ¿no? Por ejemplo, de la Semarnat, ¿no? Para el cultivo. Está muy de moda, por ejemplo, el tema del ajolote, ¿no? Que también ahí en Xochimilco, ¿no? Entonces, el asunto es que sea un pueblo originario, ¿no? Que en este caso, ¿no? De Pavel en Xochimilco, muchos de ellos son pueblos originarios o sociedades originarias, ¿no? Porque son herencias, ¿no? Tradicionales desde épocas prehispánicas. Entonces, esa es la única consideración, ¿no? Y digamos que pueblos originarios se dirige directamente como a pueblos indígenas, que son pues los nativos de la región. Hay otros que no son como indígenas o nativos de la región. Por ejemplo, hay una construcción simbólica sobre los pueblos originarios en Iztapalapa, que alguna vez hablábamos que eran creo que 7 y todo, ¿no? Y cómo se construían los rituales, ¿no? Y esta construcción de la realidad socioreligiosa, por ejemplo, en este tipo de ciudades. Ahí también, ¿no? Si toman el pueblo originario de San Miguel en Iztapalapa, ¿no? Y cuál es la tradición que tienen en cuanto a esto y cómo interviene la política. Entonces, qué raro que no es sobre IA. Pues fíjate Sandra, que empieza a tener dudas sobre si sí es el correcto. Porque es cierto, debería estar vinculado a algo de... Y mira, no, es perspectivas poscoloniales. No, muchachos, ¿saben qué? Yo creo que esto no va a estar bien. Yo creo que es de otra asignatura. Qué bueno que Sandra me hizo revisar esto. Bueno, déjenlo cotejo, ¿no? Yo creo que no va a ser esta, porque de hecho todavía no abre. Yo creo que no. Déjenme cotejarlo, ¿no, muchachos? Y les aviso por mensaje. Seguramente va a cambiar, pero déjenme reportar a ver si es correcto. Si es correcto, pues ya se los mando también por mensaje, ¿no? Les voy a poner, queridas y queridos estudiantes, la actividad integradora es correcta o no, la actividad integradora va a cambiar, ¿no? Entonces, déjenme cotejar porque sí, ¿no? Y además aquí en la rúbrica de evaluación, ay, una mosca, dice perspectivas poscoloniales, ¿no? Yo es la primera vez que doy esta asignatura, si no ya tendría información para dárselas. Pues muchachos, discúlpenme, voy a cotejarlo justo porque no me había dado, según yo, pues ya todo estaba cargado en plataforma, ¿no? Pero lo cotejo y les aviso, ¿no? De todas formas, si sirve esta explicación que les di, ¿no? Para la actividad correcta, incluso aunque cambie, si no, yo les mando unas sugerencias didácticas
explicando esto mismo que vimos de esta actividad, pero para la nueva que se integre, porque sí, justo como dijo Sandra, esto no es correcto, ¿no? Entonces, pues una disculpa muchachos, dejen cotejo y yo les aviso por correo. Si es esta misma, ya tenemos un norte, ¿no? Y todo, yo no creo que sea, porque además el tema como no me había dado cuenta hasta ahorita que gracias Sandrita, gracias, por hacérmelo notar, ¿no? Y justo entré en reflexión. No, yo creo que va a cambiar. Y cuando cambie, incluso si gustan, podemos agendar una sesión express ese mismo día, nada más para explicar actividad integradora. Si no, hago un video en donde lo explique, ¿no? Ya les mando la liga para quien quiera estar presente. Yo creo que va a ser ¿qué día? ¿Qué día es 24? El viernes. Pues sería el viernes a esta hora, muchachos, nada más. Viernes a las 11, ¿no? Voy a mandar, va a ser esta misma liga, viernes a las 11 y revisamos actividad integradora, ¿no? No, se las publico en el plan de trabajo del módulo 4, del módulo 5 y pues no necesitan el video, tienen la lista de reproducción. De hecho, ahorita que cargue este video, pues ahí en la misma lista le voy a poner actividad integradora al video para que lo ubiquen, pero va a ser el último video dentro de su playlist, si están de acuerdo, ¿no? Pero el viernes, nos vemos a las 11 para explicar la actividad integradora, porque yo creo que sí va a cambiar, muchachos, ¿no? Si les parece bien. Pues no los molesto mucho por correo porque creo que en plataforma encontramos esta información y se las he hecho creo que bastante sencilla, ¿no? Una playlist y ahí pueden encontrar todas las grabaciones. De todas formas, si alguien, ¿no? Esto le representa algún problema o alguna incidencia, puede pedirme la liga de algún video, ¿no? Y en concreto de algún material que requiera, ¿no? Pues muchachos, ya no les quito más el tiempo, discúlpenme, no había considerado, qué bueno que me avisa Sandy para considerarlo, pero el viernes nos vemos a quien quiera en esta misma liga a las 11 para revisar actividad integrada. Quien no pueda asistir, quien no pueda estar, voy a grabar la sesión, aunque sea un ratito, y la subo para que la puedan consultar en la playlist, para que no me pidan el enlace de la grabación, va a estar dentro de la playlist y yo creo que le voy a poner elaboración o realización de actividad integradora o actividad integradora como sea, ¿no? Para que la puedan ubicar. Pues muy bien, muchachos, si hay algo más que quieran comentar o algo, con mucho gusto. Ya saben que tenemos un acuerdo para que el viernes termine de calificar todo, por favor, el viernes, ¿no? Revisen sus actividades para que el fin de semana o la siguiente semana puedan, si quieren mejorar alguna nota o algo, me comuniquen, ¿no? Este, yo creo que voy a tener un día o dos después del cierre de plataforma para terminar de calificar, pero voy a tratar, ¿no? De que de ese lunes a miércoles todos tengan sus notas, sobre todo de la actividad integradora, ¿no? Y ya las correcciones que hagan ustedes a sus actividades, por supuesto, yo creo que van a mejorar su calificación. Sería complicado que de repente, ¿no? Entregaran algo que les quitara más nota, ¿no? Si es así el caso, pues prefiero dejarle echar la calificación que tenían, ¿no? Para no perjudicarlos, pero en aquellos casos que sí corrijan estas áreas de oportunidad, seguramente mejorará la nota, ¿no? Así que considérenlo para el envío de calificaciones, ¿no? Sí, Sandy, te digo que el viernes es el día que abre la actividad integradora, ¿no? Entonces el viernes quien pueda nos vemos a las 11 aquí para revisar la actividad ya de manera correcta, ¿no? Pues si no cambia, pues ya, ¿no? Les mandaré un mensajito de que sí cambie, de que no cambió y que sí es esta y todo, ¿no? Y sí, justo hoy avanzo Es que de verdad, muchachos, al principio creo que fue 1 o 2 semanas donde hubo muy poquita participación, ¿no? Y dije, bueno, y de repente hubo unos incidentes en plataforma que no se podían calificar y bueno, pues yo también dije, bueno, ahorita ya se corrige o algo. Y de repente no me di cuenta de que ya se había corregido y se sumaron muchas tareas y la verdad es que sí ha sido, me encanta que participen tanto y todo, pero también la carga de trabajo es que también consideren, era algo que les decía al principio, ¿no? Pues de repente yo tengo que leer, no sé, 10 actividades, ¿no? Y pues ya son 30 o 40 hojas que tengo que revisar y digo, no es mucho, pero sí trato de ser cuidadoso con sus tareas, sobre todo para, si hay algo en lo que yo pueda orientarlos o dirigirlos o corregirles para que ustedes mejoren, pues a veces sí leo 2 o 3 veces alguna tarea, sobre todo cuando
hay un asunto en la estructura de la redacción que no me permite comprender bien, ¿no? La idea o algo, pues trato de hacerlo para justamente no sancionar las notas, ¿no? De no cometer una injusticia con ustedes. Pero sí, ya quedamos, tenemos acuerdos y pues yo les deseo mucho éxito, muchachos. Entonces, cualquier cosa, ahí nos estamos viendo seguramente el día viernes y si no, yo les aviso por mensajito, ¿va? Si no hay más, que tengan un excelente día. Les agradezco mucho su presencia y espero que les haya gustado esta sesión, ¿va? Recuerden que el siguiente miércoles solo va a ser una sesión de cierre, de reflexión, pues ya es el cierre del bloque. También si alguien tiene alguna duda o algo sobre el curso o alguna calificación, va a ser más una sesión informativa, ya no tanto de clase. Yo daré digamos, un cierre, una semblanza a lo que significó esta asignatura y cómo les podría otra vez ser de utilidad para ustedes, digamos, reflexiones finales, ¿no? Entonces, mucho éxito y todavía nos vemos la siguiente semana, ¿va? Cuídense, un abrazo y mucho éxito. Cuídense, que estén muy bien.